¡Apa! Kaixo. Yo, Chaleón. Lo digo en castellano para que me entienda Portu también. Nada, encantados de poder hablar con vosotros y seguiremos un orden, si os parece bien. Empezamos con la familia de Donosti, luego Idiazábal, después vamos con Guetaria y acabamos con Lazcao. ¿Os parece bien? Vale. Muy bien, capitán. Perfecto. Venga. Venga. Venga, Cain, a ver, aquí Bueno, vas este es de Cain, este es Gary. Cain y Gary. Así bien. Hola. Eso, aquí dos futuros jugadores de la Real. Esperemos. Oye, Gary, tú. Bueno, a ver, ¿a quién le preguntas? ¿Qué hiciste cuando te Pero ficharon? ¿A quién? Aritz. Arich, A ver. ¿Qué hiciste cuando te ficharon? Bueno, fichaste por la Real. la verdad que llevo muchos años, ¿no? Veniendo a Zubieta. Estuve mis 2 años de infantiles en modo de prueba y el año de cadete pues dimos el paso de poder fichar aquí. La verdad que fue pues bueno, una alegría inmensa, como todos que venimos aquí a Zubieta a entrenar. La verdad que fue una maravilla, ¿no? Porque creo que ha sido una carrera muy larga hasta llegar a donde he llegado y bueno, lo único que siento es orgullo y satisfacción, ¿no? Pensaba que habías nacido aquí, tú. En Zubieta. No, en Zubieta no. Tantos años que llevas. Muchos años, pero la verdad que empecé en el Beasain, que conste que empecé en Beasain, que está cerca de Lazcao y de Idiazábal. Y... Muy bien, vale, gracias. A ver, Gary le va a preguntar a Portu. A ver. Dile. ¿Cuál? Venga, la que tú quieras. Está avergonzado, está muerto de la vergüenza. Venga, Sosaina. ¿cuál quieres? ¿Os chilla mucho un Manol? Eso te podíamos responder los dos, ¿eh? Bueno, que conteste por tú, que se moje por tú. La verdad que chilla mucho, ¿eh? Chilla mucho Pero bueno, eso también es bueno porque al final hace que todos estemos jugando tan bien como lo estamos haciendo hasta ahora. Así que esperemos que siga chillando mucho tiempo más. Pelota. Pregunta difícil, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Sí que nos aprieta, pero por el bien nuestro. Muy bien. Bueno, gracias. ¿Pasamos a otra familia o seguimos? Pasamos a la familia de Idiazábal, venga. Kaixo. ¡Apa! Hola. Buenas. Esta es María y esta es Ariane. Encantados. Encantado. La pregunta para Portu. ¿Es fácil ser futbolista? Uf, esa pregunta también es difícil, ¿eh? Pues la verdad que no es nada fácil, porque al final los que empezamos desde pequeñitos somos muchos. Igual que Aritz habrá tenido muchísimos compañeros a lo largo de su carrera que al final no han tenido la suerte de llegar. Y también es un deporte muy sacrificado porque tienes que dejar muchas cosas de lado. Prácticamente los fines de semana nosotros estamos concentrados y jugando. No podemos disfrutarlos como lo disfruta la mayoría de gente. Lo disfrutamos en el campo, que es lo que más nos gusta. Pero si te tuviera que decir, es muy, muy, muy difícil. Vale. Es complicado. Bueno, Ari, que nosotros somos de Beasain, ¿eh? Somos de... Ahí va, de Beasain. Tranquilos, pero somos de Beasain los cuatro. ¿Y qué os ha hecho ir a Idiazábal? Con lo bonito que es Beasain. Bueno, ya. Hay que cambiar. No, estamos casi más en Beasain que en Idiazábal. Bueno, buena señal. Te mira para tu hija. Venga, Ariane, soy yo. Quería ser futbolista desde pequeño. Venga, galde tú. Quería ser futbolista. Venga, María, hazle tú. Venga. ¿Queríais ser futbolistas desde pequeños? Esa es para ti. Pa' mí. Hombre. A ver, yo la verdad que siempre me he llevado un balón entre las manos en cualquier momento, ¿no? Cuando iba a clase aprovechaba los momentos del patio, aunque fuesen 15, 30 minutos,
aprovechaba para darle patadas al balón. Después de que acabaran las clases también me quedaba en mi colegio a jugar a fútbol. Sí que es verdad que he practicado muchos deportes durante el deporte escolar, pero siempre tenía en mente el jugar a fútbol, ¿no? Empecé en el colegio, para empezar en el colegio, en el fútbol escolar, en La Salle, en donde estudié, y de ahí, pues después de hacer unas pruebas en el Beasain, me cogieron, seguí pues dando pasos y bueno, como bien he dicho antes, estuve mis 2 años de infantiles en el Beasain, pero también vine a Zubieta muchas veces para hacer alguna prueba que otra y después de cadetes pues ya fiché por la Real y bueno, siempre has querido, ¿no? Siempre has querido ser futbolista. Nunca ha sido fácil, pero bueno, como deporte principal siempre he tenido el fútbol y bueno, he tenido la suerte de poder disfrutar del fútbol durante muchos años, de poder llegar a donde he llegado y la verdad que, como he dicho antes, pues siento mucho orgullo y satisfacción. Yo también he ido con un balón siempre, solo pensaba en el fútbol y en los patios, en el colegio, en el patio, siempre jugando, pero sobre todo porque me divertía, porque estaba con mis amigos y al final, pues bueno, ellos se apuntaron casi todos al fútbol de mi pueblo y yo también decidí apuntarme, pero sobre todo porque me gustaba, pero sobre todo porque me lo pasaba bien y porque estaba con mis amigos. Bueno, pasamos a Guetaria ahora. El casco. Suey. Hola. Hecho. Hola. Ahora tú, portugués. ¿Te gusta algo aparte del fútbol? Bueno, muchas cosas, ¿no? Al final, con el poquito tiempo que tenemos aparte del fútbol, pues sí. ¿Cómo? ¿Algún deporte Aparte del fútbol. Algún deporte en especial. Bueno, la verdad que solo me gusta el fútbol, ¿eh? Los demás deportes tampoco Hombre, es que me hay gusten que decir mucho. que baloncesto no vale, que es muy pequeño. Lo demás... Si no fuera por la estatura, estaría ahí. No, pero bueno, lo que más me gusta es el fútbol y luego tampoco nos dejan practicar muchos deportes aparte del fútbol, entonces... ¿Y ahora cómo os sentís jugando sin afición? La verdad que es muy diferente y bueno, no nos sentimos tan arropados como anteriormente. Yo por lo menos aquí pude disfrutar solo unos mesecitos de la afición y la verdad que fue espectacular esos meses. Prácticamente todos los partidos el estadio estaba lleno, nos animaban los 90 minutos y bueno, la verdad que lo echamos mucho de menos y esperemos que muy pronto podamos disfrutar todos otra vez en el campo y eso será buena señal de que todo esto al final ha acabado por fin. Bueno, Portu creo que ya ha dicho, ¿no? Que él ha estado unos mesecitos más que nada. Yo la verdad que he visto la diferencia, ¿no? Entre Anoeta con pistas o el Real Arena ahora mismo. Y bueno, la verdad que es algo totalmente diferente, ¿no? Se nota muchísimo el calor de la afición. Yo muchas veces lo he dicho, que incluso ellos han ganado, vosotros, digamos, habéis ganado más que un partido por ese ánimo, ese calor que nos habéis dado. Y bueno, ahora mismo pues la verdad que estamos pasando una pandemia, una situación muy difícil que nos está haciendo no disfrutar de vosotros y bueno, es una pena muy grande, ¿no? Yo creo que ya incluso nos hemos acostumbrado a jugar sin gente, pero la verdad que es totalmente diferente. Está claro que os echamos de menos y bueno, esperemos que pase dentro de poco y esto se pueda aclarar de alguna manera y volváis a disfrutar con nosotros en el campo. Muy bien, Aritz, muy bien. Portu, hala, ánimo y seguir tan duro. Venga. Muchas gracias. Ahora me toca a mí hablar. Esto es para los padres. Creo que tenéis algún regalo por ahí pendiente. Es que eres humano. Algo hay. ¿Sí? Algo hay. Es el momento ahora, me han dicho.
A ver. Ahí va. Nosotros no lo sabemos tampoco. No. Ahora, es que le vamos a entregar ahora. Eso es Man. Ahí va, tío. Ahí va, ahí está. Ahí va. Hola, tío. Aquí. Ay, ¿no? Puedes poner, La hemos firmado todos, con nuestro puño y letra, Alguno que otro se le va a ir la firma rápido, yo creo, de tantas patadas, Ya se lo... Este es para guardar. Ese no Este se es pa' puede guardar. utilizar, Esto lo guardar ahí tú. Yo, de hecho, tengo uno, tenía uno que estaba firmado por todos y, vamos, se han perdido todas las firmas. Tendrá más valor cuando ganes la liga. ¿Cómo? Ay. La liga y... Tenemos la liga. Ah, sí, eso es. Hace 40 años Y la estuve viendo copa, a la ¿no? Y Real. la copa también. Eso es. El Castillo, cuando vinieron y ganaron la liga. Pueden menos a vosotros este año. Mira, mucho hombre de caña. Bueno, falta la familia de Lazcao. Bai. Bai, A ver. Venga, a ber, Ari. Eskerrik asko. A ver, bueno, hau nora da. Eta ni Aritz, baita, tokayo. tocayo. Zure tokayo. Y sin H, ¿no? Sin H. Ah, ya. Sin H. Como los buenos. Aritz, norri izango litzateke zuretzat erreferentzi bezala hartuko zenuken kirolari bat edo futbolari bat? Bueno, nik aspaldi itzein izan dut, ez? Idolo bezala edo referente bezala beti Xabi Alonso eukidet, ez? Egia da, gaztean nintzenen posizio berdinen jokatze gendula, eta, bueno, partidu ikusteako garaien asko gustatzen ziteten bere partidu ikustea, beregan fijatzea, eta bueno, gero urte pasala, honea iritsi nintzenen posizioz aldau zidaten, egia da, partidu esentetan fijatzen nintzela, jokatzen un pozizioko jokalari horietan fijatzen saiatzen nintzen, baino beti izan dut, ez? Xabi Alonso referente bezala, idolo bezala, eta bueno, egia esan oantxo bertan etxen daukeu, eta gauza hondik ezin dizu desan, ez? Hemen eukitzea olaka jokalari bat, entrenatzaile bezala dago, gauzak ondo egiten nahi dela usteet, eta egia esan, arrotasun ebestik ez dela sentitzen. Gero galdera txiki bat nik Aritz itetzat, eta gero portu beste bat, ingoz bat. Bazeki hau pelota zela izela oso, eta ez zekiat lehengusukin hitz egin deken, lehengon nola galduzon eta hori, ez zekiat, nola zanimoz da nola aurkitzen da, no egon izen behakin edo... Zekiat. Bueno, hitzein beti hitzeiten da, no ez? Lehengusuk hortako gaude, azkenen nik momentu zaie pasatzen jutenen behak beti animo asko bialtzeizkit, oain nahi tokatzen zait, baina bueno, holakoa da, ez? Futbola bezala, pelotare zai izaten da momentu batzutan, buru egora besteik ez daukezu ekin behar, azkenen, momentu zaiek izaten dira, ez? Momentu txarrak, erratxa txarrak, eta horri buelta eman barra zaio alik eta azkarren, eta bueno, nik uste desiente erakutsi dola urte hauetan zertako kapaza dan, nik uste potentziala handia daukela, eta bueno, azkenen egia da aurreko azten igual sorpresa handia eraman gendula, baina bueno, azkenen hemen euneko unen etzaudenen realen edo futbolen nabaritzen da, ez? Zaila izaten dela partidu irabaztea, eta bueno, holako azkenen hausnartu barra gokezu, ikusi zertan faiatu dezun, eta bueno, esan dizuten bezala, behakin asko hitzeiten dut, animo asko bialdu izkiot, besarka handi bate bai, eta bueno, ahalik eta azkarren buelta emateko honi, erakusteko, erratxatxar bat besteik ez dela, eta bueno, gaztea dela, buelta ematea daukela, eta kapaza izango dela, ez beste txapelketa asko irabazteko. Eta finaleako favorito bat? Nola? Pelotako finaleako, mano-manoako favorito bat? A ber, oain nik uste ikusita ze lau dauderen, azkenen jokin ikusi dugu, ez? Urte hauetan ze potentzial dauken, ze nolako pelotari edan, eta nik adibidez, jokin ikusten dute oso favorito, baina azkenen partidu bakarren eozer gauza pasaleike, eta bueno, egia esan jokin ikusten dute nahiko favorito, eta ikusiko da, ez? Aste hauetan zeinek irabazten don txapelketa.
Vale, es que ricasco. Bueno, Portu, una preguntilla para ti ahora. Sí. Tengo. Bueno, primero, felicidades por el nacimiento de tu hija, que vino hace pocos meses y tal. Me imagino que estaréis encantados. Un poquito quería saber, en el momento que llegaste a la Real, ¿quién fue el compañero de equipo con el que más, vamos a decir, el que más te ha arropado, el que más te ha ayudado en el vestuario, en el campo? Bueno, un poquito, ¿quién es el más afín, vamos a decir, dentro del equipo? Muchísimas gracias, primero, por felicitarme por el nacimiento de mi hija. Y bueno, si te digo la verdad, me sorprendió muchísimo cómo acoge aquí a la gente nueva que llegamos, ¿no? Tanto Isaac como Odegaard como yo, prácticamente llegamos al mismo tiempo al principio de temporada y me sorprendió muchísimo que, sobre todo la gente más veterana como Aritz, con los capitanes Miklo Oyarzabal, Asi, son los primeros que te dejan todo fácil, te ayudan en todo lo que necesites, son gente prácticamente todo muy atenta. La verdad que eso, en el mundo del fútbol, pues bueno, van un poquito a la suya, ¿no? Los jugadores en los equipos, y aquí la verdad que es lo que más me sorprendió, que son todo gente que te lo dejan todo muy fácil y que te integran rápido en el equipo. También, bueno, lo que más me llamó la atención es que era desde el primer momento, pues te transmiten un poquito qué es esto, el estadio, la afición, lo que pide, por lo que se lucha aquí, y sobre todo te dejan claro que el derbi, pues hay que ganarlo sí o sí, y prácticamente, como te he dicho, ¿no? Te dejan todo muy claro y te ayudan desde el primer momento, pero para todo, tanto a nivel de ciudad como a nivel de lo que necesites. Bueno, nosotros también, que sepas que estamos encantados contigo, que hacía falta un jugador. Teníamos varios antes, pero uno que con garra, como tú, que cada partido transmite todo. Y eso yo creo que al equipo le da mucha fuerza al equipo. Y con gol, ¿eh? Sí, y encima con goles. Muchas gracias. Aquí seguiremos peleando al máximo. Vale, muy bien. Vale, oso no. Encantados de haber pasado un rato con vosotros y bueno, que espero que sigáis animándonos como siempre. Más. Queremos saber. Más, eso es. Venga, es que ricasco. Bueno, gracias. Venga. Adiós. Adiós. Ahora.